El señor Fernando Tuesta Soldevilla. Él ha sido jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de la misma forma politólogo reconocido. Señor Tuesta, ¿cómo está usted? Buenos días, Dios lo bendiga. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hoy día es un día clave dentro de la coyuntura. Estamos justamente a 60 días, 2 meses. Hoy es 12 de febrero, el 12 de abril nos acercaremos a las urnas. Y lo que ha llamado mucho la atención es la enorme cantidad de partidos políticos que uno va a encontrar en esta cédula. ¿De qué manera van a estar ordenados? Entiendo que hoy también se va a conocer aquello. Sí, en unos minutos es el sorteo de las posiciones que van a tener las organizaciones políticas en la cédula. Sabemos que hay 38 organizaciones políticas, 3 alianzas electorales y el resto partidos políticos. En realidad ha salido ya la noticia que a un partido va a salir fuera de campaña, pero igual va a intervenir en el sorteo. ¿Cómo se hace el sorteo? Esto es muy importante. En realidad, primero se sortean los bloques de las alianzas, que son 3, y el bloque de los partidos, que son 35. Entonces, se sortean primero los bloques. Imaginemos que el bloque de alianzas sale primero. Entonces, en la parte de arriba de la cédula van a estar las 3 alianzas y debajo los 35 partidos. Es decir, primero figuran las alianzas y luego los partidos. Si es que sale, obviamente. Okay. No, primero el sorteo de bloques, ¿no? 1, 2, supongamos que sale justamente por sorteo las alianzas con el número 1, sería arriba las 3 alianzas. Pero si sale, digamos, primero los partidos, las alianzas aparecen abajo. Exactamente. Okay. Y luego viene el segundo sorteo, que dentro de las alianzas, el orden, y dentro de los partidos, también el orden. Es la tinca, porque si es que sale, imaginemos, primero el bloque de partidos arriba, y dentro de eso un partido saca el número 1, por la gran cantidad de partidos va a tener una ventaja comparativa enorme, incluso facilita para su campaña. Pero bueno, es la suerte. Claro. Ahora, algo que los peruanos están preguntando ya a vísperas de estas elecciones es ¿cómo hago para no anular mi voto? Porque son 5 votos en un día. Tengo entendido que aproximadamente el tiempo para que el ciudadano se acerque y marque en la cédula son 1 minuto. Son las elecciones de la fórmula presidencial, los senadores nacionales, los diputados, el Parlamento andino y también los senadores regionales. Entonces, ¿de qué manera o cuáles podrían ser los consejos más prácticos para que el ciudadano de a pie entienda y no anule su voto? Bueno, es difícil porque efectivamente lo que tenemos son 5 elecciones concurrentes que van a corresponder a 5 columnas y además 38 filas. Esto es muy grande, nunca nos hemos enfrentado a algo igual. Pero, claro, lo aconsejable para empezar es, una vez que ya se tenga este sorteo, vamos a tener la cédula tal cual nos vamos a enfrentar de acá a 60 días. Yo creo que los medios de comunicación deben ayudar mucho, en primer lugar, a mostrar la cédula. En segundo lugar, en relación a la pregunta, lo siguiente: como son 5 elecciones que coinciden en una sola cédula, cada elección es independiente de las otras. Esto quiere decir que yo podría votar por una organización política como presidente y luego por diputados por el mismo partido u otro, y así sucesivamente. Si es que yo anulo porque no me gusta ningún candidato presidencial, queda anulada solamente la parte de presidente, más no las otras columnas. Salvo que yo quisiera anular todo, en cuyo caso tendría pues que marcar, manchar toda la cédula en su conjunto. Pero repito, el resultado se va a calcular en cada columna de manera independiente. El resultado de una no tiene implicancias
en el resultado de la otra o de las otras. Claro, entonces se puede hacer práctica de lo que se llamaría el voto cruzado. Vamos a poner en pantalla también, por favor, le pedimos a la producción para que el público pueda también entenderlo de manera dinámica y ser lo más específicos posibles, porque también tenemos público a través de la radio que Así evidentemente es. no nos está viendo. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos la columna de los senadores, entendemos que hay dos recuadros. Sí. Eso es para poner dos números. ¿Puedo yo poner el número de mi candidato favorito de un partido y el número de mi candidato favorito de otro partido en una sola columna? Previamente lo siguiente, y por eso hay que estar muy atento y hay que estar mirando, observando cuánta posibilidad tenemos que nos muestren la cédula, porque no solamente hay 5 elecciones, sino hay 7 votos preferenciales. Con lo cual, si uno quisiera, en realidad, marcar todo, tendría que tener 12 marcas. Entonces, en relación a la pregunta, la primera columna es de presidente. Las 2 columnas inmediatamente después corresponden a la Cámara de Senadores. Y acá hay un error constante que los propios candidatos y hasta congresistas señalan. Dicen, para el Senado Nacional, el Senado Regional, no existe Senado Nacional y Regional. Solo hay una Cámara de Hay Senadores. una sola Cámara de Senadores. Lo que se tiene es 2 tipos de acceso a esa Cámara. Entonces, en una columna van a estar elegidos 30 senadores y en la otra columna los otros 30. Una columna es la que se llama por distrito único. ¿Qué quiere decir? Que los partidos presentan 30 candidatos y como hay voto preferencial va a escoger entre ellos. Y entonces, si yo marco, por ejemplo, el símbolo de, ahí tenemos en pantalla, digamos, efectivamente la palta, ¿no? Como han puesto. Yo tengo que marcar en los cuadrados, si quiero, ojo, es opcional, yo marco el símbolo del partido. Si quiero, puedo indicar dentro del partido los números de mis candidatos preferidos hasta 2. Hasta 2. Pero podría marcar uno y dejar el otro en blanco. Ajá. O solamente podría marcar el logo del partido. O solamente el logo del partido, o los 2, o 1. Ok. Pero dentro de la fila del partido cuyo símbolo hemos marcado. Si yo marco, por ejemplo, el número X del partido de La Palta, y luego el segundo voto preferencial lo coloco en el partido Manzana, esa columna es nula. Se invalidó. Se invalidó. Se invalidó, Ok. efectivamente. Ahora, pero sí podría yo, de repente, en lo que se conoce como distrito único o a lo que los candidatos le están llamando, ¿no? Senado Nacional, poder elegir un partido de esa columna y luego pasar a la otra lista de acceso, que sería la regional, y ahí sí podría cambiar de partido. Podría escoger en una Exactamente. palta y en la otra columna Manzana. Así es, ¿Sí? porque como comenté en la primera parte, son 5 elecciones consecutivas y son independientes entre sí. Cada columna es Cada independiente, columna, entonces, para que claro, entienda la audiencia. Efectivamente, si yo marco de un partido en presidente, puedo ese mismo símbolo marcar en todos igual, pero puedo combinar, si quiero, por distintos partidos en cada columna. Lo que no puedo hacer es que en la columna donde hay voto preferencial, digamos diputados, digamos en Lima, Arequipa, o donde cualquiera que podamos escoger, como hay 2 cuadrados para voto preferencial, los 2 votos preferenciales deben ser parte, obviamente, del símbolo del partido que he marcado. Esa es la única parte del que hay que tener cuidado. En general hay que tener cuidado, Claro. porque vamos a estar delante de un sabanón, y entonces imaginemos que por sorteo el partido que tú quieres sale en la fila 28. Entonces vas a tener pues que buscar, y luego el partido que tú quieres de diputados es el número 10. En la segunda fila tendré que buscar la fila 10 y ahí marcar, ¿no? Entonces Ajá. es complicado. Indudablemente vamos a enfrentarnos
al tipo de elección más complicada de la historia. Ahora, ¿qué pasaría si yo solo tengo un candidato favorito dentro de mi fórmula presidencial y solamente quiero votar por el presidente y vicepresidente, que es la primera columna, Así es. y no tengo interés por votar por los demás o simplemente no hay ninguna propuesta que me haya convencido y solamente ejecuto mi voto para la primera columna? ¿Es válido? ¿Estoy invalidando toda mi votación? Nuevamente, cada columna es independiente. Entonces, si yo voto por un candidato presidencial y dejo el resto en blanco, se va a sumar en blanco en cada columna, en blanco, ¿no? No tienes ni la obligación ni perjudicas tu voto en la presidencia. También puede ocurrir al revés, dejar en blanco la parte presidencial y votar por candidatos, sean senadores, diputados, y en este desconocidísimo Parlamento andino que nadie sabe para qué sirve y en realidad no le falta razón. Sirve muy poco. Ahora, señor Soldevilla, Soldevilla, ahora, dentro de lo que se conoce, en la realidad usted ha mencionado un calificativo y ha dicho sabanón, que nos espera, ¿no? Criolamente, por supuesto, por la grandeza de la cédula que nos espera, probablemente la más grande de nuestra historia, por la gran cantidad de partidos que están. Ahora, hay que recordarle a la ciudadanía, a nuestra audiencia, que usted fue quien presidió la comisión de alto nivel para la reforma política en el gobierno de el hoy expresidente presidiario Martín Vizcarra. En el 2018 y 2019 usted lideró justamente esta reforma para buscar fortalecer la ley de partidos políticos, tratando de que se fortalezca la democracia interna, haya un financiamiento transparente, y hablaba algo Martín Vizcarra en aquel momento que era la paridad de género. ¿Cómo se aplicó este criterio dentro de esta reforma de partidos políticos, señor Tuesta? Bueno, para empezar, nosotros fuimos convocados para una comisión que trabajó 2 meses ad honorem. Nosotros no trabajamos ni fuimos, pagados por el gobierno. Nosotros aceptamos porque tuvimos independencia sobre nuestro trabajo. El expresidente Martín Vizcarra, con quien tuvimos obviamente una primera reunión de presentación, no tenía una propuesta de lo que es reforma. Su gobierno no la tenía, como no la tenía el Parlamento. Nosotros trabajamos durante 2 meses y entregamos ese informe y ahí se terminó nuestro encargo. Luego, el presidente en aquel entonces del Consejo de Ministros entregó al Parlamento los distintos proyectos de ley, porque así es, el gobierno no legisla, presenta proyectos de ley y el Parlamento dentro de los proyectos discute y aprobó solamente 5 de las 12. Efectivamente, una de ellas tenía el artículo de paridad de alternancia, que digamos es una medida de lo que hay en muchos países, que tiene como propósito la idea de que en realidad las mujeres entran en desventaja en la contienda electoral en general en los partidos. Eso se aprobó. Evidentemente eso va a tener consecuencias o ha tenido algún tipo de consecuencias en la conformación del Senado. Si es que no hubiera voto preferencial, probablemente el Congreso hubiera estado compuesto por la mitad de hombres y la mitad de mujeres, que correspondía al universo de electores donde la mitad son mujeres y la mitad son hombres. En realidad un poquito más de mujeres que hombres, ¿no? Y las listas efectivamente se componen así. Si es que un hombre encabeza una lista, digamos, imaginemos el Senado Nacional de 30, ¿no? Si lo encabeza un hombre, todos los impares son hombres y todos los pares son mujeres. Pero ahí viene el voto preferencial. Si la mayoría quiere escoger solo hombres o solo mujeres, esto segundo es más difícil, en realidad va a ocurrir así. Lo concreto es que este Parlamento, por ejemplo, tiene el 39% de mujeres y no el 50%. Interesante apreciación para poder aterrizar. Por ejemplo, se hablaba mucho, ¿no?, de candidatos que han tenido una orientación transexual y, por ejemplo, en el partido Venceremos, ahora entiendo, los impares están yendo
con los varones, lista varones, y bueno, ahí está Guillermo Cari, quien se hace llamar Gaela, que se presenta de esa forma, pero bueno, ya entiendo por qué justamente está en el rubro de varones, de acuerdo a lo señalado por usted, ya lo he explicado. Ahora, señor Tuesta Soldevilla, esto también nos permite observar que dentro de estas reformas se haya podido ver justamente esta cantidad de partidos políticos. ¿Se imaginó usted que cuando asumió ad honorem esta comisión íbamos a llegar hasta este punto del 2026 con esta...? No, porque había medidas que eran distintas y que el Congreso no aprobó. Ajá. Y lo que pasa es que los congresistas, en campaña, cuando salen una serie de problemas, dicen, ellos son los responsables, la comisión en parte. La comisión no vota, la comisión propone, y quien vota, discute, es el Parlamento. Lo curioso de esto es que cuando uno ve luego los votos, aquellos que critican votaron a favor. Y entonces, sobre el tema de los partidos, sí es importante que la ciudadanía conozca. Antes de esta norma, ¿saben ustedes cuál era el requisito para inscribir partidos? Entregar 730.000 firmas de adherentes, es decir, ciudadanos que van y firman los planillones. Esto es imposible en ninguna parte del mundo, pero del mundo. ¿Qué pasaba entonces? ¿Cómo era posible que muchos partidos se entreguen 1 millón de firmas, etcétera? ¿Sabes lo que había? En realidad, falsificación de firmas, mercado de firmas. No hay un partido que no entregaba falsificadas. El tema es que tú no puedes, en realidad, saber si una firma es falsificada, porque hay algunos que son muy diestros en hacer esto, porque requieres más de una firma. Y entonces, cuando yo fui jefe de OMPE en el año 2001, yo solicité si me encontraba en alguno de los planillones. Yo estaba en 4 partidos, yo nunca había firmado. Y probablemente ustedes también quizás hubieran estado en muchos partidos. Entonces, se elimina este mercado corrupto de firmas y se centra en militantes, donde el partido obviamente es distinto al de la calle, que quienes son miembros del partido. Y entonces, en vez de que el Congreso agregue, a pedido nuestro, un porcentaje de la siguiente manera: si ustedes son un partido y me entregan 25.000 fichas de militantes, y yo encuentro que el 3% de esos son falsificados, yo te excluyo. Pero no hicieron eso. ¿Qué hicieron? Ustedes me presentan 25.000 fichas. Y yo le digo, miren, 10.000 no son verdaderas, solo 15.000. Como no se ha cerrado todavía el plazo, tienen tiempo para entregarme 10.000. Me entregan 10.000, digo, 5.000 son falsas. Tienen tiempo, hasta que consiguen las 5.000 y ya están inscritos. Entonces, en realidad, bajo la norma que aprobó el Congreso, obviamente hay ahora no 38 partidos, en este momento, y para las elecciones regionales y municipales, 55 partidos. 55 partidos. Obviamente, claro, nosotros no nos imaginamos que el Congreso no iba a aprobar los ajustes que eran necesarios, pero se hacen ahora de costado para decir ellos tuvieron la culpa. ¿Quiénes votaron? Y a veces uno se da con la sorpresa de la lista de quienes votaron. Sobre eso, como el tema, por ejemplo, que tanto se ha hablado sobre la franja, ¿no? Diciendo de la reforma, y no saben que el Estado en realidad financia la franja del año 2001, hace un cuarto de siglo. Escuchar a congresistas luego decir, no, esto se cambió, que la reforma, es hacerse de costado y es demagogia. Como ayer escuchar a un congresista diciendo que antes no se pagaba la franja, tremenda mentira, o desconocimiento. Lo que se eliminó, si no me equivoco, y usted me corregirá, es la financiación por parte de los privados, ¿correcto? Porque, si no me equivoco, un año aproximadamente. Lo curioso de esto, que la señora Lourdes Alcorta salen en 2 programas de televisión diciendo que eso fue obra nuestra. Yo he demostrado por redes sociales, he sacado del proyecto de ley donde dice de manera taxativa, está prohibido el financiamiento de los partidos de personas jurídicas, empresas. ¿Saben por quién firmado? Entre otros, por la señora Lourdes Alcorta. Es por eso que usted ha pedido una rectificación, una aclaración, entiendo, en redes sociales. Por eso le he pedido. Y además, ese proyecto de ley es el que el Pleno aprueba y por lo tanto ya al margen de la franja no se puede contratar.
finalmente la comisión se formó año y medio después. Sí, claro. Igualmente, yo le he preguntado lo mismo en alguna entrevista que he tenido con la señora Alcorta sobre la gestión que ella misma ha tenido como congresista, pero ¿ha recibido el señor Tosta Soldevilla la aclaración respectiva de la señora Alcorta? Yo a Lourdes la conozco muchísimos años, ¿no? Casi la mayoría de los congresistas, y la verdad que lamento afirmaciones de esa naturaleza y de muchos congresistas que en realidad, y me pareció muy bien que ustedes hicieran la pregunta ahora en la entrevista anterior, porque todos los candidatos ofrecen cosas, y es natural, todos los candidatos ofrecen para futuro, Sí. pero los 88 que van a la reelección tienen algo más, que es rendir cuentas. Es rendir cuentas. Y rendir cuentas es a través de los medios, a través de declaraciones que hiciste durante ese periodo, ¿no? Eso es lo importante, porque el elector tiene que saber quién no solamente tiene por delante como candidatos, sino quiénes hasta ahora ejercen la representación política y han tenido responsabilidad en la función del Congreso a lo largo de todo este tiempo. Claro, Bien. y en este contexto donde no solamente estamos viendo reelección, sino también rostros nuevos que se presentan como los outsiders, y esta última noticia de financiamiento que ya ha dirigido netamente a un solo medio de comunicación o a medios de comunicación que tienen vínculos partidarios con esos mismos partidos, surge la suspicacia y nos preguntamos cómo es que se está administrando el dinero de todos los peruanos en esta campaña pública. Voy a conversar con usted y le voy a preguntar sobre su respuesta, su punto de vista sobre la franja electoral, pero después de una breve pausa. Son las 9:55 de la mañana, estamos en Hora Punta a través de Betel Radio, la voz que inspira. Una pausa y volvemos. No te muevas, que Hora Punta continúa tras la pausa.
Bien, seguimos aquí en Hora Punta por Betel Radio, la voz que inspira. Está ya enlazado en nuestras señales Rigoberto Gómez, reportero de Betel Noticias, justamente desde los locales de la OMPE, donde se hará el sorteo de la ubicación de los partidos políticos en la cédula electoral. Adelante, hermano Rigoberto, Dios te bendiga, te escuchamos. Bien, muchas gracias Juan Diego por el pase. Y sí, efectivamente nosotros nos hemos trasladado hasta acá, hasta el Jirón Washington, en las oficinas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya que hoy en apenas unos minutos nosotros estamos acá, ya los medios de comunicación esperando para poder ingresar. Se estará realizando el sorteo de las ubicaciones de los partidos en la cédula electoral. En este momento vamos a ingresar en unos minutos. Déjame comentarte que este sorteo se van a realizar, digamos, dos sorteos. Uno para la ubicación de los partidos en estos comicios en abril. Estamos hablando presidenciales, vicepresidente, diputados, senadores y el Parlamento andino. Pero también se va a realizar otro sorteo que es para definir a los partidos que van a ir a una segunda vuelta. Es decir, determinar la ubicación, quiénes van a ir para el lado izquierdo y quiénes van a ir para el lado derecho. Como ven, ya están los medios de comunicación, ya vamos a ingresar. Este procedimiento, además, entre otros puntos, considera que las organizaciones serán ordenadas alfabéticamente y también se les asignará un número correlativo y se usará un sistema de bolillos para extraer el orden final. También se prevé que para extraer eso ocurre si una organización política no logra inscribir sus candidaturas, se retira o desiste y dispone de la elaboración de un acta oficial. Estarán presentes también hoy en la mañana autoridades de personeros, notario público y representantes de organismos electorales. Esta es la información que manejo hasta los momentos. Todavía nosotros estamos en las afueras, no hemos podido ingresar a las oficinas de la OMPE. Como ven, si nos apoyan con las imágenes, ya están los medios de comunicación, ya estamos acá ingresando. Estaba pautado para las 10:15 de la mañana. Nosotros continuaremos acá, repito, a toda nuestra audiencia de Hora Punta. Hoy se estará realizando el sorteo para la ubicación de los partidos para estas próximas elecciones en abril. Con esta información, Juan Diego y Grecia, regresamos con ustedes en Hora Punta. Muchas gracias, Rigoberto. Son las 10:02 de la mañana. Seguimos en Hora Punta con Grecia Oré y Juan Diego Berna. Estamos conversando con nuestro invitado, justamente hablando sobre ese tema de la franja electoral, que también es de competencia para el interés público. Justamente decía yo antes de la pausa que se ha hecho público que hay partidos que han direccionado cierto dinero. Se sabe que es un financiamiento indirecto, es decir, el Estado mismo hace el pago a estos medios de comunicación, pero es el partido el que tiene la potestad de decidir a qué medios de comunicación. Entonces, hay algunos partidos que han destinado netamente todo el dinero a un solo medio de comunicación. Eso genera suspicacia. Hay otros partidos que han difuminado los montos, pero en medios de comunicación que tienen vínculos directos con ese mismo partido. Entonces, esto le deja a la ciudadanía un sinsabor, porque es dinero del Estado, es dinero de todos los peruanos. ¿Cómo debería entonces ustedes, en su óptica, analizar este punto? ¿Deberíamos continuar con financiamiento público para los partidos políticos? El financiamiento público indirecto, porque hay directo, Sí, que se le entrega dinero, el indirecto es el acceso a los medios de comunicación, que es lo más caro en una campaña. Esto hay en el Perú desde hace 25 años. Nunca ha habido problemas durante 25 años. Pero en el 2018 hubo un cambio, porque se elevó esto a nivel constitucional. Vale decir que las personas, los políticos, los candidatos que dicen queremos eliminar, están engañando al público. Para empezar, hoy día empieza la franja, hoy día. Eso no se va a poder cambiar. Necesitarían, además, para cambiar la Constitución, ustedes saben, 87 votos en 2 legislaturas continuas. Además, lo que se cambió allí es lo siguiente, como desarrollo en una ley, que era, ya no se pasaba la franja de 8 a 11 de la noche, sino de 6 de la mañana
a 11 de la noche. Antes, cuando era en el horario estelar, se sorteaban los tiempos y la gente lo que veía era, por ejemplo, uno ponía el spot a las 8 de la noche, porque le tocaba. Y era así, uno pasaba por, qué sé yo, Latina, América, Panamericana, los canales de señal abierta, y veía el mismo spot como una franja, por eso se llamaba franja. Tan mal estamos en muchas cosas que hasta las leyes y los términos se hacen mal porque ya no hay franja, ya no hay franja. Porque a partir del 2018, los partidos ¿qué pueden hacer? En realidad le toca una suerte de bolsa de dinero, pero que no llega el dinero al partido, sino lo que llega es un catálogo de medios, un portal de acceso solo para los partidos, y quienes representan al partido y tienen las credenciales para hacerlo, una o dos personas que tienen las claves, lo que hacen es llenar qué medios y qué días y qué horas deben hacer. Obviamente, los canales de señal abierta que tienen mucha audiencia en un horario estelar, cuesta pues mucho más caro colocar un spot. ¿Y el monto que se le designa a cada partido es el mismo? Ahí es muy importante la pregunta. Del monto total, que son 80 millones, la mitad, según la ley, y esto viene de la ley del 2003, es en partes iguales para los 38 partidos. Y la segunda mitad es en proporción a los votos obtenidos en la última elección general, es decir, de 2021. Ahora, pero solamente hay 10 partidos y resulta que hay 38. ¿Qué pasa con los otros 28? A los otros 28 le corresponde el equivalente al partido que recibe menos de los 10 que ingresaron al Congreso, que en este caso fue el Partido Morado. Y entonces, claro, si es que yo tengo un dinero que siempre es limitado y tengo un catálogo donde debo colocar todo en el canal que tiene más audiencia, no necesariamente, porque yo tengo de repente un electorado que es más al sur, más al norte, más al centro. Pero eso responde etcétera. Al criterio del partido. Se llama plan de medios. Ok, pero responde netamente al criterio del partido. Nada, exclusivamente al criterio del partido. Y el partido designa a las personas, no todo el partido pues tiene las claves, y lo que ha pasado es que en estos escándalos es las personas que fueron designadas por el partido, ingresaron, por ejemplo, en el caso, ya sabemos, de primero a la gente, de la persona que ingresó, resulta que era del canal de televisión que él había formado y que ahora dice que está desligado, pero que su pareja es quien la administra. Claro, hay obviamente un conflicto de por interés medio. clarísimo. Ajá. En otros casos, resulta que parece claro o sospechoso que casi todo el dinero vaya a un canal regional de televisión. Lo primero que hay que decir, ¿a quién perjudica esto? Al propio partido, en realidad. Siempre y cuando el partido tenga conocimiento, porque, a ver, nosotros estamos poniéndonos en la posición de que el partido o la mayoría de personas dentro de este partido no tenga el conocimiento sobre lo que ha pasado, pero de tenerlo, entonces estamos hablando de cómplices para el beneficio de algún particular o de algunos cuantos, y eso es lo que indigna a los peruanos. ¿Por qué con el dinero de los peruanos hay otras personas que van a lucrar? Porque también es cierto que hay muchas personas que se meten a política simplemente para robustecer sus bolsillos. ¿Cómo debería la ley entonces poner candados para que esas situaciones no se repitan? Porque decía usted también hace un momento que esta forma de financiamiento público no solamente es en el Perú, es decir, no es una ley propia del Perú, sucede en todas partes del mundo. Sí, en todos. En América Latina, salvo Venezuela, es una dictadura, en todos los países hay y con mucho más dinero todavía. ¿Saben por qué? Porque sobre todo televisión cuesta muy caro, es lo más caro. No hay ningún partido en América Latina que pueda solventar con su propio dinero eso. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente. ¿Qué partidos son los que han estado involucrados? 3 o 4. La mayoría, ¿qué? Nuevos. ¿Ustedes creen que los partidos un poco más consolidados, que tienen posibilidades de ganar, van a desperdiciar este tiempo y ese dinero, que claro, no va directamente a sus arcas, pero convertirlo en publicidad?
se están haciendo daño ellos mismos. Por ejemplo, si nosotros somos un partido, colocamos en un canal regional, nadie nos va a ver. Mi candidato presidencial, nuestro candidato presidencial, ¿cómo va a exponer? Nadie lo va a ver. Entonces, sin duda, hay algunos casos, y para eso sí se puede hacer una denuncia al Ministerio Público. Pero la ley no puede ponerse pues en 1000 situaciones. Y yo sí creo que debe haber no solamente investigación, sino sanción. ¿Y hay un reglamento para esta ley? Claro, el reglamento justamente de acceso a los medios de comunicación. Sí, claro. Señor Soldevilla, estamos llegando a la parte final de la entrevista y nos gustaría poder hacer la pregunta que normalmente le hacemos a los diferentes analistas y profesionales en la materia que nos acompañan. Señor Soldevilla, Soldevilla, ¿hay alguna autocrítica que usted pueda realizar de la Comisión de Reforma Electoral que se realizó en el 2018-2019? No, nadie pudo ver dos cosas. La primera, que en realidad esto fue parte posteriormente de un conflicto ejecutivo y legislativo. Y uno puede proponer las mejores normas, pero tú no tienes capacidad de decisión. Si no, yo te lo entrego a ustedes y ustedes negocian. Quizás no pudimos... Pero ya era visto, ¿no? O sea, ya se había visto la confrontación de los 73 momento parlamentarios no. entre Fuerza En ese Popular, momento no. Pedro Pablo Kuczynski, ya había renunciado a Bueno, PPK, sin ya duda. estaba Martín Vizcarra, se No, estaba sin acabando duda. la luna de miel Sí, ya tú- entre sí, Vizcarra sin con duda, Fuerza Popular. Sin duda que sí. Pero lo primero que hicimos, y tengo registro, fuimos a visitar a todas las bancadas del presidente del Congreso y les solicitamos las propuestas con todas las bancadas una buena relación. Cuando entregamos el informe, nadie dijo nada. Fue posteriormente que hubo el conflicto. Y lo otro, que ya terminó por, reventar todo esto, fue el COVID. Porque en realidad las normas iban en relación a las elecciones del 2021, ¿no? Pero además, ¿saben qué? Uno puede hacer propuestas en una comisión, fuera de una comisión, etcétera. Quienes discuten y aprueban una ley exclusivamente son los congresistas y las bancadas. Y Bien, ellos son los señor. responsables. Le agradecemos, señor Fernando, por estar con nosotros A esta ustedes. mañana. Muchas gracias agradezco por mucho. habernos acompañado. Es Ustedes. importante Dios le bendiga. que hayan pues ciertas regulaciones, ¿no? para evitar justamente estas medidas de fraude, estas medidas delictivas dentro de los partidos políticos, porque algo que sucede en nuestro país y que se puede denominar como un fenómeno, Juan Diego, es la cantidad abrumadora de partidos políticos. Son más de 35 partidos políticos. Sí. Muchos de ellos no tienen un fin altruista, muchos de ellos no quieren hacer política para cambiar el país. Muchos de ellos tienen la intención, netamente, de hacer un negocio a través de la política. Entonces, en vía de estas situaciones inescrupulosas, es necesario que la ley también pueda poner candados y límites para que justamente esta situación no se vea maltratada por la delincuencia de algunos partidos políticos. Sí, en efecto, Grecia. Señor Tuesta, le agradecemos. Dios le Muchísimas bendiga. gracias a ustedes, pues. Vamos a pasar a nuestro